Daniel me adoptó porque había un 95% de probabilidades de que en el futuro me diferenciara como alfa. Me enseñó personalmente y me formó para ser un heredero digno. Pero justo antes de cumplir la mayoría de edad, recibí el informe que confirmaba que me había diferenciado como omega. Sabía que a Daniel no le gustaba tener ningún omega cerca. Así que, después de besarlo aprovechando que estaba borracho, decidí marcharme en silencio. Nunca imaginé que justo antes de mi diferenciación, él me encontraría y me obligaría a volver. Esa misma noche, me diferencié en omega delante de él. Pensé que me echaría de inmediato. Así que levanté la mirada, lleno de vergüenza. Padre. Lo siento. No soy un alfa. No esperaba encontrarme de frente con sus ojos rojos, llenos de contención. No importa que no seas un alfa. Si me das un pequeño alfa aquí, dijo, llevando la mano a mi abdomen, también estarías cumpliendo con tu deber como hijo. Después de perder a mis padres, fui a vivir con Daniel, un hombre que prácticamente dominaba toda la ciudad A. La razón por la que me adoptó era sencilla. Siendo un alfa de élite, jamás había sentido atracción por ningún omega. De hecho, llegaba al punto de despreciarlos. Pero necesitaba a alguien que pudiera heredar su legado. Y desde el primer momento en que me vio, Daniel tuvo en sus manos el análisis de mi glándula. Indicaba que tenía al menos un 95% de probabilidades de diferenciarme como alfa. Así que me sacó del orfanato y me llevó a vivir con él. Se encargó personalmente de mi educación, tratándome como su futuro heredero. El día que Daniel regresó del extranjero, fui en coche a recogerlo. Bajó del avión con una figura erguida y elegante, con las sombras de sus cejas proyectando una expresión enigmática sobre sus ojos oscuros y profundos. A su lado caminaba un joven alfa, de ojos rasgados como los de un zorro, con la mano descansando con familiaridad sobre el hombro de Daniel. Levanté la vista con calma. Aquel lugar, al lado de mi padre, siempre había sido solo mío. Bajé la mirada y caminé hasta ponerme frente a él. Padre. Respondió Daniel, con un abrigo negro que resaltaba sus anchos hombros y cintura estrecha. Imponente como siempre. Jugaba distraídamente con un cigarro sin encender entre los dedos. El tipo de al lado enseguida sacó un encendedor del bolsillo. Daniel lo miró de reojo. Mordió el cigarro y giró apenas la cabeza, dejando que la llama lo encendiera desde mi mano. Como si fuera algo natural entre nosotros. La chispa iluminó sus ojos despreocupados. Bajó la mirada y murmuró, ¿estás molesto? ¿Mm? Abrí los labios, no. Daniel soltó una leve risa. Y la ceniza del cigarro cayó sobre mi clavícula, dejándome la piel ligeramente roja por el calor. El joven a su lado bajó la vista al encendedor vacío en su mano. Alzó una ceja y se lo guardó con una sonrisa amable. ¿Presidente? ¿Y este chico? Daniel se enderezó, limpiándose los dedos, es de los míos. Ah. ¿Con qué este es Brian? Se nota que lo criaste tú. Daniel. Se ve joven y con futuro. Ese nuevo alfa que acompañaba a Daniel parecía tener una facilidad natural para acercarse a cualquiera. ¿Ya te diferenciaron? ¿Eres un lindo alfa? Respondí con el rostro frío, todavía no. Qué lástima. Si al final resultaras ser un omega, me encantaría ver la cara que pondría tu padre. Puso una mano en la parte trasera de mi cuello. El gesto, aunque pareció casualmente íntimo, vino acompañado de un rastro de feromonas tan descarado que me hizo fruncir el ceño por puro instinto. Pero al fin y al cabo, era alguien que había traído mi padre. Parker, Daniel habló al fin, con voz helada.
Si vuelves a tocar a mi gente con esos dedos sucios, te corto exactamente el dedo que usaste. Parker. ¿Ese nombre? En cuanto lo escuché, levanté la cabeza de inmediato. De todos los alfa con los que Daniel había tenido conflictos en estos años, él era el peor. Había declarado en público su intención de desmantelar el negocio familiar, ganándose el desprecio total de Daniel. Y ahora, verlo charlar tan tranquilo frente a él solo podía significar dos cosas: o tenía una capacidad real muy seria, o alguien aún más poderoso lo respaldaba. Alguien a quien ni siquiera Daniel quería enfrentarse. Efectivamente, cuando íbamos de regreso en el coche, Daniel cruzó las piernas en el asiento trasero, exhalando una nube de humo tenue por la nariz. La bruma iba cubriendo su expresión. Difícil de leer como siempre. Parker no es buena persona. No te juntes con él. Lo miré por el retrovisor, sí. Padre. 2. Cuando entré a la oficina desde afuera. Thomas. Mi amigo de la infancia. Se lanzó directamente sobre mí. ¿Ya fuiste a buscar a Daniel? Lo sostuve con un brazo para que no se cayera. Llevé a mi padre de regreso a casa. Thomas era el omega que Daniel eligió para mí. Cuando era pequeño, solía correr a dormir con Daniel porque tenía miedo. Daniel trató de corregirme varias veces, pero yo me aferraba a su pecho sin soltarlo. ¿Cansado? Terminó buscándome a Thomas para que me hiciera compañía. Como teníamos la misma edad, nos hicimos cercanos rápidamente. Hubo una época en la que prácticamente nos contábamos todo. Hasta que un día Daniel, con el rostro completamente oscuro, sacó a Thomas de mi cama agarrándolo del cuello de la camisa y lo tiró fuera de la habitación. Tú vas a ser un alfa. Tienes que aprender a dormir solo. No metas a cualquier gato o perro bajo tus sábanas. Ahora. Thomas sacó del bolsillo un sobre con resultados de laboratorio. Ya salieron mis análisis. Tal como habían predicho, soy un omega. ¡Ay, qué pena! Suspiró. A veces tengo curiosidad. ¿Cómo será eso? ¿Me lo dejas ver? Lo empujé al sofá y le tiré el informe en la cara. ¿Cómo quieres verlo? ¿Quieres que te lo dibuje en la frente? ¡Qué pesado! Thomas sacó la lengua. Como si no le importara. Se levantó del sofá y me siguió. ¿Ya te entregaron los resultados de tu diferenciación? Encendí un cigarro, pero no lo fumé. Todavía no. El resultado de diferenciación tras la mayoría de edad es el que cuenta oficialmente en el sistema ABO. Pero todo apuntaba a lo que siempre se esperó. ¿Qué sería un alfa? Como mi padre. Daniel me había criado como un alfa desde pequeño: artes marciales, armas, todo. Pero nunca me dejó fumar. Ahora, lo único que podía hacer era morder el filtro y saborear el humo sin encender. Miré por la ventana de cristal que iba del piso al techo. En silencio, pensé que esta vida de excesos y lujo se estaba volviendo insoportablemente aburrida. Metí la mano al bolsillo. Y saqué también una tarjeta de presentación. Tenía un número de teléfono. De inmediato supe quién la había dejado. No sabía cuándo la habían metido ahí. Y la verdad, tampoco me interesaba. Doblé la tarjeta y la tiré sin mirar al basurero. Fue entonces que la secretaria tocó la puerta y entró. Brian. Hay un caballero afuera que dice que quiere verte. 3. Me crucé de piernas y miré a Parker, que estaba sentado frente a mí. ¿Qué pasa? ¿No puedes con Daniel y ahora vienes por mí? ¿Acaso no sabes qué relación tengo con él? Claro que lo sé, Parker sonrió. Pero sin que sus ojos lo acompañaran. No solo yo. Toda la ciudad lo sabe. Eres el perrito más leal de Daniel.
Sonreí de medio lado y tomé un sorbo de café. ¿Y qué con eso? Parker levantó la vista. Había una ambición tan viva en sus ojos que incluso lo hacía parecer un poco desquiciado. Entre un perro y un lobo, solo hay un paso. Mi mirada se volvió fría por un instante. Pero me levanté con calma. También he oído hablar de ti. Te convertiste en alfa y lo primero que hiciste fue acostarte con tu padrastro Omega. El que te crió. No tengo ningún interés en eso. Y mucho menos en cooperar con alguien como tú. Parker alzó una ceja tras de mí, girando lentamente la cucharita en su taza. No te apresures a decir que no. Brian. Ya me rogarás para que trabajemos juntos. Cuando volví a la oficina, noté que la secretaria tenía mala cara. Pensé que sería algo relacionado con la empresa. Así que pregunté como siempre. ¿Qué pasó? ¿Otra vez problemas con los fondos? Mis ojos se posaron sobre la mesa. Donde había un sobre con una hoja perfectamente alineada, era el resultado del test de diferenciación. Me quité los guantes y estiré la mano. Justo cuando la secretaria me dijo: Brian. Ya salió tu resultado. Tu segunda característica es omega. Mis dedos se quedaron suspendidos en el aire. Instintivamente, pasé a la última hoja del informe. Allí, en letras claras y firmes, estaba escrito el veredicto final. Señor Brian, se ha confirmado que su diferenciación es omega. Un frío recorrió todo mi cuerpo, como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por dentro. ¿Cómo iba a decírselo a Daniel? El que me había criado como su heredero. Con todo su esfuerzo. ¿Y yo terminé siendo el omega que más detesta en el mundo? Recordé lo mucho que Daniel despreciaba a los omega. Pensé en el último que intentó acercársele y terminó siendo arrojado por la borda. Apreté los puños. Si se enteraba de que yo me había diferenciado en omega, seguramente me echaría de su casa sin pensarlo. Si iba a terminar así, mejor irme yo primero. Al menos, podría conservar un poco de dignidad. 4. Esa noche, volví a casa para cenar. Daniel estaba sentado frente a mí. Cortaba el filete con habilidad. Le vertía la salsa y lo empujaba hacia mi plato. Al bajar la mirada hacia mi cintura, su expresión seguía serena. Solo que su voz grave sonó un poco más baja. Cuando saliste esta mañana, el cinturón no estaba abrochado así. Yo estaba distraído. Así que respondí al vuelo, fue Thomas. Daniel sabía bien que Thomas siempre era un poco descuidado. Así que no dijo nada más. Pero tal vez porque estaba a punto de diferenciarme. Por primera vez percibí claramente las feromonas alfa que Daniel dejaba en el aire. Tenían un ligero aroma a vino tinto. Con ese instinto dominante que solo tienen los alfes natos. Un aroma que hacía que cualquier omega que se le acercara, se humedeciera sin poder evitarlo. Yo no era la excepción. El impulso me obligó a cerrar las piernas sin pensarlo. Menos mal que Daniel no se dio cuenta. ¿Te pasa algo? Dijo de pronto. ¿Tienes mala cara? Lo preguntó sin levantar la vista. Como si fuera una simple cortesía. ¿Yo? Nervioso. Mordí el labio inferior y aproveché para tantear. Padre, ¿alguna vez te ha gustado un omega? Daniel levantó la mirada. Algo sorprendido. ¿Por qué preguntas eso de repente? Su respuesta fue la misma de siempre, fría y contundente. No. Y nunca me gustará uno. A mi lado. No hay lugar para ningún omega. Era justo lo que esperaba. Me sonreí con tristeza. Brian, ¿de verdad aún esperabas algo? Esa cena se me hizo eternamente larga. Tan pronto como terminé, corrí al baño.
Me quité la ropa en cuanto sentí que empezaba el calor. Fue entonces que recordé que mi baño personal estaba conectado con el dormitorio de Daniel. Solo lo separaba un cristal esmerilado de una sola cara. Cuando era pequeño, solía caerme y lastimarme en la bañera. Así que Daniel lo mandó a quitar para poder vigilarme desde su cuarto. Nunca lo volvimos a cambiar. Y yo casi nunca bajaba la cortina. Daniel rara vez entraba a su dormitorio. Además, en ese entonces yo pensaba que era un alfa. Aunque viera mi cuerpo, no pasaba nada. Pero ahora que soy omega, no me lo pensé más. Bajé la cortina y abrí el agua caliente. Me metí a la bañera y dejé que mis dedos bajaran poco a poco. Era tan sensible, que con solo rozarlo se enrojecía. Una señal clara de que estaba en proceso de diferenciación como omega. Era la primera vez que lo intentaba. Un gemido bajo salió de mi garganta. El vapor de agua empezó a llenar la habitación. Y en el techo, la luz roja titilante de una cámara de vigilancia HD con rotación de 360 grados. 5. Me quedé en el baño por un buen rato. Cuando salí, el rostro todavía me ardía de calor y gotas de agua tibia resbalaban de mis puntas del cabello aún mojadas. Daniel estaba en la sala. Algo inusual en el que no hubiera salido esa noche. Estaba sentado en el sofá, ocupado con asuntos de trabajo. Abrí una botella de vino justo delante de él. Levantó la mirada y empujó con una mano las gafas de montura dorada. ¿Qué pasa? ¿Se te antojó beber de repente? No le respondí. Me apoyé en la barra y me serví media copa. ¿Una copa conmigo, padre? Tengo una reunión internacional esta noche, dijo, mirándome brevemente. Luego hizo una pausa. Pero puedo acompañarte con un poco. Copa tras copa. El silencio fue llenando el aire entre nosotros. Mi tolerancia al alcohol no era buena. Pronto mi rostro se tiñó de rojo y mi visión se volvió borrosa. Como si todo se mezclara en un torbellino. Recuerdo vagamente que alguien me cubrió con una chaqueta desde atrás. Una voz grave y familiar sonó cerca de mi oído. Recuerdo que estabas a punto de diferenciarte como alfa. No. No quise responder. De forma instintiva, apoyé la cabeza sobre el ancho hombro del alfa que tenía detrás. Respondí con un leve y casi imperceptible Daniel dejó escapar una risa suave. En su rostro era difícil distinguir si en sus ojos había algo de afecto paternal. ¿Has bebido demasiado? Johnny. Me llevó hasta la cama con una mano apoyando mi espalda. La calidez de su palma aún permanecía cuando intentó levantarse. Yo lo detuve agarrando la tela de su ropa. ¿Daddy? No te vayas. El alcohol ardía en mis venas. Tal vez era por la cercanía de mi periodo de celo. Solo sabía que no quería que este alfa se alejara de mí. Ese pensamiento fue tan fuerte que mi cuerpo se adelantó a mi mente. Sin pensarlo, me acerqué. Mi aliento tibio y con aroma a vino rozó su mandíbula. Abrí la boca y mordí suavemente sus fríos y delgados labios. Un gemido ahogado salió de su garganta. Daniel no se esperaba el beso. Se tambaleó ligeramente. Los dedos que habían estado apoyados en la parte posterior de mi cabeza se tensaron. Suéltame, dijo. Su voz baja y ronca. Como si estuviera conteniendo una tormenta. Sus ojos, oscuros e insondables, ocultaban una emoción que resultaba imposible de leer. No solo no lo solté, sino que pasé la lengua torpemente por la línea que acababa de morder. Un leve sabor a sangre se esparció por mi boca. Entonces Daniel perdió el control. Todo el peso de su cuerpo cayó sobre mí. Sus músculos tensos. Mírate. ¿Tienes idea de cómo se comporta un alfa? Sus palabras fueron duras.
Pero había una diferencia clara con su tono habitual. Su aliento ardía al rozar mi glándula, lleno de rabia contenida. Sus ojos parecían arder mientras me miraban, fijos en mis labios entreabiertos, manchados con un leve rastro de sangre. Como si fuera una especie de venganza. Apretó mi labio inferior con el pulgar, frotando la sangre con fuerza. El roce de su dedo áspero contra mis labios sensibles provocó un estremecimiento aún más profundo. Cuando se cansó de jugar, fue soltando mi mano, dedo a dedo, y la volvió a dejar sobre la sábana. Este hombre siempre había sido así, distante, frío. Alguien al que solo podía mirar desde lejos, pero nunca tocar. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. Tomás, tengo frío, susurré, abrazando la manta. La espalda ancha de Daniel se tensó al instante. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza que las venas se marcaron en su piel. No solo porque acababa de oír el nombre de otro Omega salir de la boca de su hijo, sino porque bajó la mirada. Debajo de su cinturón, una mancha húmeda y abultada lo delataba. Sus ojos se oscurecieron aún más. Daniel nunca fue un hombre con altos estándares morales. Mientras no tuviera claro lo que sentía, podía actuar como todo un caballero. Pero una vez que alguien entraba en su campo de caza, él se volvía el único que decidía todo. Su mirada cambió por completo. Regresó a la habitación. Sacó de un cajón una mordaza de bola y, sin dudar, la metió directamente en mi boca. No quería volver a oír salir de ella un nombre que no fuera el suyo. Pero la verdad, yo tampoco quería hablar. Solo me quejé débilmente cuando el objeto me molestó. «Qué obediente», murmuró Daniel. Su sombra cayendo sobre mis pestañas. Tan negras como alas de cuervo. ¿Recuerda? Yo fui quien te crió. Por culpa de esa bola. El aroma a vino que aún tenía no podía salir de mi aliento. Solo pude protestar con un gemido apagado. No me lo metas, me molesta. El rostro de Daniel se endureció. Quitó la mordaza con una mano y metió sus dedos en mi garganta. Ya no tienes elección. Cariño. Incluso si mueres, solo podrás morir en la cama de tu padre. 6. La resaca era horrible. Cuando me desperté por la mañana, sentía que la cabeza me iba a estallar. No tenía ni idea de cómo había llegado a la cama. Y eso que estaba tan borracho que ni siquiera arrugué las sábanas. Daniel ya se había ido temprano. Seguramente estaba ocupado con asuntos de negocios. El móvil sonó varias veces. Al final, contesté. Era Tomás. Recogí la tarjeta de Parker del basurero y te mandé una foto. Respondí con la nariz congestionada, ajá. Tomás se aguantó un momento. Pero no pudo evitar preguntar. ¿De verdad vas a trabajar con Parker? ¿Qué te hizo Daniel esta vez? Bajé la mirada. No sabía cómo explicarle que Daniel no me había hecho nada. Fui yo quien no quería que supiera que me iba a diferenciar como Omega. No quería decepcionarlo. Después de colgar, me quedé mucho rato mirando por la ventana. Finalmente, marqué el número de la tarjeta que Tomás me había enviado. Contestaron rápido. Pero del otro lado no se oía nada. Solo respiraciones. Y el sonido muy leve de alguien jugueteando con los labios de un Omega. Parker no tenía ninguna prisa por hablar. Era como un cazador, esperando con calma que su presa le rogara. Al cabo de unos segundos, bajé el tono. Parker. Quiero verte. La ciudad era el territorio de Daniel. Él tenía ojos por todas partes. Y aunque yo era su heredero oficial, todos mis movimientos llegaban a su escritorio cada mañana. Si intentaba huir,
En 3 horas me habrían capturado y llevado de vuelta. Si había alguien en la ciudad con agallas para enfrentarse a Daniel abiertamente, era Parker. Ese que mató a su padre Alpha y heredó al Omega que lo crió. El verdadero forajido. Nos reunimos en una cafetería. Estaba sentado frente a mí, limpiándose los dedos con toda la calma del mundo. Viniste antes de lo que imaginaba. Parece que los problemas de Brian son más serios de lo que pensé. Ignoré su tono sarcástico y fui directo al grano. Sácame de la ciudad en 3 días. Parker no entendió del todo lo que quería decir. Sonrió con desprecio. ¿Cómo? ¿No es esta la ciudad de tu padre? ¿Y aún así el príncipe heredero viene a pedirme ayuda para escapar? Lo miré con calma. Me refiero a que me saques, delante de sus narices. La mano de Parker, que sostenía la taza, se detuvo. Por un instante, su rostro perfecto se agrietó. Brian. ¿Me estás diciendo que? ¿Qué quieres que me lleve al único heredero de Daniel fuera de su territorio? ¿Quieres que me maten mañana? Tomé un sorbo de café. Tú puedes hacerlo. Parker apoyó una mano en su mejilla. Poder. Puedo. Otra cosa es que me dé la gana. La verdad. Vine porque tenía curiosidad. Pero ahora me pregunto, ¿Brian se atreve a jugarse la vida conmigo? Levanté la mirada. ¿Cómo jugamos? Una pistola negra y profesional golpeó la superficie de la mesa. Nuestras miradas se cruzaron en el aire. Todo estaba decidido. 7. Cuando salí de la cafetería, el rostro se me había puesto pálido. Y una pistola me presionaba contra el cuello. Parker me empujó el cañón más fuerte contra la nuca. Dile a tu presidente que si quiere que su hijo siga vivo, que despeje la pista y me deje abordar el avión. Los que me seguían no sabían que yo había venido voluntariamente a ver a Parker. Así que cayeron en el pánico de inmediato. No hagas tonterías. Gritaban. Pidan refuerzos ya. Informa al presidente. A Brian le pasa algo. No importa si está en una reunión. Entra y díselo. O 10 de ustedes no van a ser suficientes para pagar esto. Parker aprovechó el caos y me arrastró directamente al auto. 2 de los suyos me soltaron las ataduras de las muñecas. Le pedí a tu amiguito de la infancia que nos apoye. En la autopista vas a saltar a su coche. Tengo una finca en las afueras donde nadie podrá encontrarte. Te escondes allí unos días hasta que se levanten los controles. Y luego sales de Ciudad A. Miré las marcas rojas en mis muñecas. Gracias. No hay de qué, respondió Parker con desinterés. Solo dame la cadena de producción de Austin Rose que está a tu nombre. ¿La cadena de producción de Austin Rose? ¿Solo eso? Parker pareció leer mis pensamientos. A mí Omega le gusta. Me sorprendí un segundo. Hasta que recordé que ese Omega del que hablaba era el Omega que le quitó a su padre. ¿Todo este plan, solo para eso? ¿Ese Omega tenía que ser realmente hermoso como para hacerlo perder así la cabeza? Hecho. No era yo quien salía perdiendo. Acepté sin dudar. Levanté la vista y, a través del espejo retrovisor, descubrí que este joven Alfa era, realmente atractivo. El coche que venía a recogernos ya se encontraba paralelo al nuestro. Thomas agitaba la mano desde dentro, abriendo el techo descapotable. ¿Salta? Conduciré con cuidado. Di un salto y aterricé dentro del auto deportivo. El techo se cerró automáticamente. Thomas me miró varias veces antes de preguntar. Algo dubitativo. ¿Lo que dijo tu secretaria sobre el resultado de tu diferenciación es cierto? Crucé las piernas con desánimo. ¿Tú qué crees? Thomas entendió y cerró la boca de inmediato. Aunque sus ojos seguían desviándose hacia esa zona. Sabía que no podía frenar la curiosidad humana.
Así que cerré los ojos. Mejor no ver. Thomas giró el volante. ¿Vamos al lugar que dijo Parker? Bajé la mirada. Lo pensé un momento y respondí. No. Da la vuelta. Vamos a mi apartamento privado. Todavía no confiaba del todo en Parker. Nuestra alianza no era lo suficientemente sólida. Si pensaba usarme para chantajear a mi padre, entonces no valía la pena. 8. Le pedí a Thomas que preparara de antemano un cajón lleno de inhibidores en la villa privada. Incluso encerré a un alfa en el sótano. Por si acaso. Quité la tarjeta SIM de mi móvil. Usé un nuevo número. Y solo me comuniqué con Thomas en línea segura. Tal como me lo imaginaba. Casi en el mismo momento en que fui secuestrado. Toda la red de transporte aéreo de Ciudad A quedó en alerta máxima. Ni una mosca podía salir. Y Daniel, desde ese día, no volvió a aparecer en los medios. Yo tampoco tenía forma de saber nada de él. Solo con el paso del tiempo empecé a notar los cambios en mi cuerpo. Me eché agua fría en la cara frente al lavabo. El agua resbaló por mi barbilla. Nunca imaginé que un día estaría así de derrotado. Incluso frente a alfes más débiles que yo, sentía una sumisión instintiva. Solo podía agradecer en silencio que mi padre no hubiera visto esta escena. Me acurruqué en un rincón que me armé con mantas. Como si solo así un omega pudiera encontrar un poco de seguridad antes de la diferenciación. Thomas me llamó. Sabía que yo seguía pensando en Daniel. Intentó consolarme. Daniel tiene un amigo alfa que acaba de volver del extranjero. Ha estado muy ocupado con eso. No ha tenido tiempo de ocuparse de ti. Cuando termines de diferenciarte, podrás irte del país directamente. Respondí con un simple. Mañana. Cuando vengas. Trae más mantas. Vale. Esa noche tuve fiebre alta. Estaba tan mal que solo podía vomitar bilis. No tenía ni idea de la fisiología omega. Así que no sabía si eso era normal. Cuando llegué a casa por primera vez, por el cambio de clima, tuve fiebre tan alta que casi muero. Mucha gente le sugirió a Daniel que me abandonara y buscara otro heredero. Pero él no aceptó. Se quedó 3 días enteros en la UCI cuidándome. Al día siguiente, cerca del mediodía, sonó el timbre. Yo aún me sentía fatal. Afuera llovía a cántaros. Me puse unas chanclas y fui a abrir la puerta. Bajo la luz de la entrada, una figura alta y firme de alfa bloqueaba la salida. No era Thomas. Era Daniel. Se quedó allí, de pie con toda la calma del mundo. Su abrigo negro de lana estaba empapado por la lluvia. No estaba liberando su feromona alfa de manera intencional. Así que no terminé arrodillado ante él. Daniel se inclinó un poco. El frío del exterior entró con él. Sus ojos, tan oscuros como un pozo sin fondo, no mostraban la furia que había imaginado. Solo una mirada gélida. Muerta. Como si inspeccionara una posesión personal que había recuperado. Pero ya estaba arruinada. ¿Y tú qué pensabas? ¿Huir? Mi buen hijo. Detrás de él, 2 alfes arrastraban a Thomas hacia el interior de la casa. Thomas gritó desde detrás de Daniel. Yo no lo traicioné. Me miró de reojo. Apretó los labios. Pero por temor a Daniel no se atrevió a hablar más. Finalmente, solo formó palabras con los labios. Daniel me amenazó en casa. Era mi amigo de toda la vida. Por supuesto que le creía. Yo había hecho que Parker se llevara toda la culpa. Entonces, ¿cómo fue que Daniel llegó hasta Thomas? ¿Sabía el resultado de mi diferenciación? Entré en pánico.
Pero Daniel solo dijo: no puedo decir que te haya tratado mal. Te crié. Te lo di todo. ¿Y así me pagas? ¿Colaboras con Parker? ¿Una huida planificada para engañar a tu padre? Lo miré bruscamente. No lo sabía. Aún no lo sabía. Tal vez hacía tanto que no estaba cerca de un omega que no reconoció la feromona en el aire como una señal previa al celo. O tal vez pensó que provenía de Thomas. No me atrevía a arriesgarme. Bajé la cabeza de inmediato. Me iré con usted. Pero tenía tanta fiebre que casi me caigo hacia adelante. Daniel me sostuvo y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? No le respondí. Ya había perdido el conocimiento. Completamente recostado en su pecho. Daniel tocó mi frente. Su expresión se volvió aún más grave. Me levantó en brazos sin decir palabra y me llevó directo a su coche. 9. Cuando desperté, ya estaba de vuelta en casa. La fiebre había bajado en algún momento. Después de dar vueltas sin rumbo, parecía que había regresado al punto de partida. El calor residual volvió a surgir, era el signo claro de que la diferenciación en omega estaba por comenzar. No podía dejar que ocurriera allí. Durante la diferenciación, la feromona de un omega es extremadamente intensa. Aunque Daniel fuera el más insensible, no podría no darse cuenta de que me había diferenciado en omega. Con gran esfuerzo, marqué la línea interna para hablar con el mayordomo. Prepara el coche. Necesito salir. Pero él también se mostró impotente. Joven señor. No es que no quiera ayudarle. El presidente ordenó que no puede irse a ningún lado. Y además esta noche nos ha dado a todos el día libre. Dijo que tenía unas palabras que decirle a usted. Casi en el mismo instante en que colgué, mi glándula comenzó a cambiar. Algunos órganos que aún no se habían desarrollado del todo comenzaron a madurar apresuradamente. En el momento en que Daniel cruzó la puerta de la mansión, ya podía oler claramente el aroma de celo de un omega flotando en el aire. La repulsión instintiva que había imaginado nunca llegó. Todo lo contrario. Ese periodo de sensibilidad que llevaba reprimiendo tanto tiempo se activó de inmediato. Aunque la razón ardía dentro de él como brasas, Daniel logró calmarse rápidamente. ¿Un omega? ¿Quién está tentando a mi Brian? Mi puerta fue abierta de una patada. Levanté la vista sobresaltado, tratando de cubrirme las piernas. Instintivamente quise esconderme bajo las sábanas. Pero mis ojos, temblorosos, se toparon de frente con la mirada enrojecida de Daniel. No soy un alfa, papá. Levanté la cabeza con vergüenza. Mis dedos se contrajeron sin querer. No soy un alfa. Te he decepcionado. Daniel me miraba. En sus ojos nublados por el deseo había una mezcla peligrosa de emociones. Levantó la vista y vio claramente la ventana que yo había intentado forzar para escapar. El tono que había sido suave se volvió de nuevo frío. Decepcionado. No recuerdas lo que te enseñé. Tampoco recuerdas todo lo que hice por ti. Lo único que querías era alejarte de mí. ¿Cierto? Mi pecho tembló y la vista se me desenfocó. No, no es eso. Yo solo no quería que supieras que tu heredero sería un omega. Sentía la garganta apretada. No podía pronunciar ni una palabra. Mi cuerpo, sacudido por el dolor y la fiebre, temblaba sin control mientras me encogía de miedo. Él no preguntó nada más. Una mano enguantada en cuero negro se extendió hacia mí. Sus dedos largos y bien definidos se movieron con precisión escalofriante, sin darme oportunidad de resistirme. El contacto de sus frías yemas sobre la piel ardiente de mi nuca me hizo estremecer al instante. NGH, gemí, encogiéndome como si me hubieran marcado con hierro caliente.
Durante la diferenciación, las glándulas son increíblemente sensibles. Cada roce era como una descarga eléctrica que recorría la columna, provocando un miedo y una vergüenza indescriptibles. No te creo, dijo Daniel. Era la primera vez que lo veía tan irracional. Se inclinó sobre mí, respirando con dificultad, y hundió los dientes en mi glándula. A menos que me lo demuestres, con esto. Con gran esfuerzo, levanté una mano. Yo. El calor del celo me empujaba a suplicar por sus caricias. Por su atención. Mi cuerpo recién diferenciado reaccionaba con una rapidez abrumadora. Daniel, sin delicadezas, no se detuvo a considerar si dolía o no. Cuando me dejó sin fuerzas. Mis ojos estaban completamente desenfocados. Solo podía repetir, una y otra vez, la palabra clave de seguridad que había preparado. Lo siento, no soy un alfa. Daniel besaba mi frente empapada en sudor una y otra vez, como intentando calmar mis temblores por los espasmos del vientre bajo. No importa si no eres un alfa. Mientras me des un pequeño alfa con esto, ya habrás cumplido tu deber como hijo. 10. Era el segundo día desde que me había encerrado en la habitación, negándome a comer. También era el segundo día desde que terminó mi celo. Pero aunque la puerta se abriera, seguía sin saber cómo enfrentar a Daniel. Desde pequeño, este hombre había sido para mí una figura que era al mismo tiempo maestro y padre, ocupando prácticamente el lugar más importante de toda mi vida. Incluso si alguna vez tuve pensamientos que no debí tener, fueron rápidamente apagados por la profunda admiración que sentía hacia él. Tenía la mente hecha un caos. Nadie me había enseñado cómo manejar una situación así. Mis dedos presionaban una y otra vez mi glándula, que estaba casi desgarrada por las mordidas del alfa. Esto era su castigo. No. Por no ser el alfa que él esperaba. Por eso debía quedarme toda la vida a su lado. Como una herramienta para producir un nuevo alfa. Entonces tendría un nuevo hijito alfa, y ya no me necesitaría. Una lágrima cayó por el puente de mi nariz antes siquiera de llegar al suelo. Ya había sido atrapada y lamida por una lengua. Maldito loco. ¿No se había saciado aún en estos días? ¿Hasta eso quería probar? Incluso después de que mi cuerpo empezó a recuperarse, decidí mantener la distancia con Daniel. Ahora ya ni siquiera lo llamaba padre, huía de él desde lejos. Daniel lo sabía. Pero no podía hacer nada. Durante mi celo, me administraba los inhibidores uno tras otro hasta desarrollar resistencia. Me acurruqué entre una pila de su ropa. Los ojos rojos, alineando uno a uno los frascos vacíos de inhibidores sobre el estante. Y justo entonces, sonó el teléfono. Era Thomas. Oye, ¿tú y Daniel se pelearon? ¿De verdad lo vas a dejar solo? Fruncí el ceño. ¿Qué pasó? Thomas se sobresaltó. Y enseguida soltó. Joder. ¿Nadie te lo dijo? Parker tomó como rehén a Daniel. Está en el muelle del callejón sur. Fue entonces cuando noté que la cantidad de gente que Daniel había dejado para vigilarme había disminuido notablemente. De verdad estaba en peligro. Miré por la ventana. Si salía corriendo ahora, cuando él se diera cuenta ya no me alcanzaría. Pero, ¿de verdad estaría bien? Intenté sacudirme esos pensamientos. ¿Cómo iba a pasarle algo? Era Daniel. Él tenía a toda la ciudad bajo su control. Pero, ¿y si Parker de verdad era un loco sin nada que perder? Mis dedos se cerraron con fuerza. Aunque aún no estaba listo para aceptarlo. Si él moría allí, me arrepentiría por el resto de mi vida. Me apliqué la última inyección de inhibidor a toda prisa y tomé un auto hacia el muelle del callejón sur. Tal como me temía. Todos estaban allí.
tensos. En el centro, Parker sostenía a Daniel como rehén. Van. Sin pensarlo, saqué mi arma y disparé al hombro de Parker. Cuando él se dio cuenta, ya era tarde. Apenas pudo esquivar, tambaleándose. Aproveché el momento en que soltó a Daniel y me lancé hacia él. Sus fuertes brazos de alfa me envolvieron de inmediato y me plantó un beso mientras me apretaba contra su pecho. Estoy aquí. Hijo. No tengas miedo. ¿Sí? Murmuré con reproche. ¿Podrías empezar a cuidar tu vida como si valiera algo? Lo sé, Daniel me revolvió el cabello con cariño. Con tal de tenerte cerca. ¿Cómo voy a querer morir? Parker. Que no sabíamos cuándo se había reincorporado. Comenzó a tambalearse y gritó. ¿Me están tomando por un perro o qué? ¿Piensan respetarme alguna vez? Daniel. Con calma. Me cubrió los ojos. Baja tu arma. Podemos hablar. Baje mi arma. ¿Aún sigues con el show? Parker rugía con más furia. Y devuélveme a mi Omega. Ya hice lo que pediste, me dejé capturar. Te capturé. Ahora trajiste a tu tesoro escondido. Te aconsejo que pares aquí. ¿Qué? Mi mente se volvió un revoltijo. No entendía nada de lo que decía Parker. Encima, con los ojos cubiertos, no podía ver nada. Solo el leve aroma de las feromonas tranquilizadoras del alfa me daban un poco de paz. Me froté contra la palma de Daniel en busca de consuelo. Pero él me contuvo. No me provoques aquí afuera. No tengo tanta fuerza de voluntad. Finalmente, apartó su mano de mis ojos y levantó la mirada con serenidad, encontrándose con los ojos furiosos de Parker. Yo no encerré a tu Omega. Solo lo llevé a un lugar. Cuando me fui, no dejé a nadie vigilando ni cerré la puerta. Si aún puedes alcanzarlo, entonces sigue siendo tuyo. No hace falta, respondió Parker. El localizador que le puse ni se ha movido. Daniel quedó momentáneamente sorprendido. Parker escupió al suelo. Su mirada llena de desprecio. Lo nuestro es amor verdadero. No como lo suyo, que es pura mierda. Parker se marchó refunfuñando. Daniel se volvió hacia mí, encontrando mis ojos levemente enrojecidos. El calor del celo volvió a surgir. Me mentiste. No te mentí. Parker de verdad me tomó como rehén. Daniel bajó la mirada con dulzura. Y luego empezó con su habitual manipulación. ¿Tú pudiste colaborar con Parker y yo no? Fue porque me amas tanto. Porque te importo tanto. Que no soportabas la idea de perderme. Amor mío. Solo quería que vieras con claridad lo que sientes. Mis ojos se humedecieron por el celo. ¿De verdad? Daniel asintió. Claro que sí. Entonces, ¿por qué siento que me tomaron el pelo? Pensé un momento. Hasta que por fin todo cobró sentido. Si me habían engañado tan fácilmente, era solo porque la reputación de Parker en el bajo mundo era desastrosamente mala. Con ese pensamiento, me giré y le lancé a Parker una mirada asesina. Parker, que iba feliz rumbo a recoger a su Omega. 11. Daniel dijo que quería llevarme a conocer a una persona muy importante. Yo le di la espalda. Después de lo sucio que jugó anoche, realmente estaba enojado. Daniel soltó una leve carcajada y me atrajo hacia su pecho. Quiero darte un regalo de adultez. Esta vez. De verdad no te estoy mintiendo. Pero él ya no tenía credibilidad conmigo. Daniel tuvo que persuadirme largo rato antes de que aceptara ir con él a ver a esa persona. En el sofá del salón se sentaba un alfa de una edad parecida a la de Daniel. Alzó la mirada. Su expresión algo severa.
¿Brian? Al ver mi mirada dudosa, Daniel empezó a explicarme con calma. Él es tu padre biológico. En aquel entonces, tenía que cumplir una misión muy importante y me confió a su Omega, y a ti. Pero algo salió mal en el camino. Solo logré encontrar a uno de los dos, a ti. Fue en aquel orfanato. La primera vez que nos vimos. Lo observé con detenimiento. Y entonces noté que tenía los mismos ojos color verde ámbar que yo. ¿Él, de verdad era mi padre biológico? Aunque me costaba creerlo. Sabía que Daniel no me mentiría. Tampoco es que estuviera tan aburrido como para inventarse un suegro ficticio. Fue justo entonces que ese alfa se levantó de golpe. Claramente impactado. Sus ojos aterrados cayeron directamente sobre nuestras manos entrelazadas. Y le lanzó una pregunta furiosa a Daniel. ¿Qué es esto? Explícame qué diablos es esto. Hermano. Daniel se colocó con calma delante de mí. Tal como lo ves. Marqué a tu hijo. Soy el alfa de tu hijo. Podemos hablar de esto como adultos. El barril de pólvora que tenía enfrente estalló al instante. Lárgate. Yo me la jugué por ti. Hasta puse mi vida en juego por tus misiones. ¿Y así me pagas? Yo te confié a mi esposa y a mi hijo. No era para que te quedaras con mi esposa. Y mucho menos para que mi hijo se convirtiera en tu pareja. La escena se volvió un desastre. No supe cómo hizo Daniel para convencer a mi padre biológico. Solo recuerdo que ese día volvió lleno de heridas. Tal vez fue la primera vez que lo vi tan derrotado en todos estos años. En el camino de regreso, lo empujé en el asiento trasero. Y él tuvo que levantar las manos para sostenerse de mi cintura. Lo miré fijamente con rabia. Este hombre me había manipulado desde el principio. Me mentiste otra vez. Daniel sonrió con ironía. ¿Y cómo lo hice? Este bastardo aún se atrevía a reír, ¿no sabía que estaba a punto de morir? Apreté los dientes, resistiéndome a la tentación de morderle la glándula. Tú dijiste que solo me adoptaste porque era un alfa. Y luego mentiste diciendo que tenía que darte un pequeño alfa. ¿Quién iba a pensar que diría esas cosas tan sucias mientras hacíamos el amor? Al final, terminé creyéndolo. Cuando fui a rescatarlo, lo hice con la idea de que, si me atrapaba, al menos podría darle ese alfa que tanto deseaba. Daniel alzó su mano grande y firme, rozando mi barbilla. Y con el pulgar acarició mis labios. ¿Y quién dijo que te mentí? Levantó un dedo. Y el conductor al frente captó la señal. Subió lentamente el panel divisor del coche. En ese momento me di cuenta del peligro. Intenté girarme para escapar. Pero el alfa, más alto y fuerte, se me lanzó encima, presionándome contra el respaldo del asiento. Mis labios entreabiertos, aún enrojecidos, fueron cubiertos por los suyos. Más fríos. Tú decides si quieres tenerlo o no, hijo. Pero el futuro del clan será tuyo. Si no tienes uno, acabaría cayendo en manos de algún extraño.